Circuito acoplado magnéticamente. Entonces, vamos a introducir, en ese corte lo que vamos a ver, bueno, ese es uno de los, recuerden que ese corte está compuesto de dos temas, ¿no? Que es circuito acoplado magnéticamente, acá, ya ahorita vamos a estudiar de dónde arranca el fenómeno de estudio, y redes de dos puertos o multipuertos, eso tiene varios nombres, ¿sí? Pero entonces, uno de los grandes componentes que es esto, entonces, porque acá se referencia con circuitos acoplados magnéticamente. Entonces, el fenómeno va a arrancar es sobre el tema de los campos magnéticos, ¿no? Nuestro punto de partida van a ser los campos magnéticos, ¿sí? Ustedes recuerden que, imagino que ustedes recuerdan lo del campo eléctrico, ¿no? Que es una forma de medir la interacción de una carga eléctrica con respecto a distribuciones o a distribuciones de carga, que sea lineal, volumétrica, otra carga puntual. Básicamente, si yo tengo cargas de muchas formas, puntuales, contrapuntuales, puntuales contra distribución, ¿cómo hacer esa interacción? Interacción hace referencia a la fuerza, si hay una atracción o repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces, básicamente, el campo eléctrico lo que me ayuda es a detallar esa interacción, ley de Coulomb. Entonces, es la misma filosofía que vamos a arrancar con campos magnéticos, ¿sí? Con los fenómenos magnéticos. Entonces, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué genera campos magnéticos? Fuentes de campos magnéticos que ustedes recuerden. Uno bien clásico, ¿cuál es? El del imán. Un imán. Un imán. Efectivamente, un imán que se le dice imán permanente. ¿Y por qué ese es un imán permanente? Pues porque quiere decir que ese imán es un material o es un dispositivo, llamémoslo así, en el cual pues está generando un campo magnético de forma permanente, entre comillas. Lo que pasa es que no es que sea permanente como tal, sino que dura muchísimo tiempo magnetizado. Muchísimo tiempo magnetizado. Y hace que hace referencia, es que cuando usted, por ejemplo, usted tiene dos imanes, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que cuando empieza a jugar con imanes se pegan o se empujan, ¿sí? Entonces usted juega hoy con ellos y dura muchísimo tiempo y usted siempre va a observar lo mismo, que se pegan y que se quieren como atraer o que se quieren como esquivar, ¿sí? Por eso es imán permanente, porque ese efecto dura muchísimo tiempo, no como para siempre, ¿no? De alguna manera usted imantó el material. Entonces, un imán, que es básicamente que usted hizo que se le genera un campo magnético y entonces ese material, ese imán es que es un dispositivo o un pedazo de material, es un pedazo de material que me permite que ese campo magnético esté viajando por mucho tiempo. Ahí se le genera ese campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿esto aquí qué es? Esa es una fuente de campo magnético, un imán. Perdón. Una fuente de campo magnético, ¿sí? Un imán permanente, en el cual pues aquí podemos ver que aquí, eso acá, que es las líneas de flujo, es decir, la cantidad de líneas de campo que yo puedo transportar del material, ¿sí? La cantidad de líneas de flujo. Y el número de líneas en un área transversal, ¿sí? El número de líneas que atraviesa un área transversal, pues sería la densidad de flujo total, ¿no? La densidad de flujo total, que está relacionada con la intensidad del campo magnético. El campo, pues simplemente es básicamente las fuerzas que se crean a partir de distribución de corrientes. La interacción a partir de corrientes. El campo, pues a partir de las cargas. Pero recuerden una cosa, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y yo tengo una carga negativa, el campo eléctrico, hacia dónde va? ¿De dónde sale y para dónde termina? ¿Voy del más al menos o del menos al más? ¿Para dónde se va eso? ¿Será que voy del más al menos o del menos al más? ¿Quién se acuerda? En los campos eléctricos, ¿no? Del más al menos. Líneas de campo que arrancan del más, se va para el menos. Pero eso sí pasa que en los campos magnéticos es un poquito diferente. Aquí pues no tenemos un más y un menos, sino tenemos algo que se llaman los polos. Un polo norte y un polo sur. Y las líneas del campo magnético viajan del norte hacia el sur, pero con la diferencia de que no es que arranquen y terminen, no, aquí arrancan en el norte y terminan en el sur, pero las líneas de campo viajan dentro del material, ¿sí? Viajan dentro del material, ¿sí? Viajan dentro del material. Y esta dispersión de líneas de campo, ¿sí? Esta distribución de líneas de campo es tal que obedece lo siguiente, miren, aquí la salida del campo, ¿sí? Aquí está la salida del campo. O bueno, la llegada, aquí puede ser la salida. Miren que acá, esta área, esta distribución de líneas de campo atraviesa la misma área de donde salió, ¿sí? Miren que esta área son iguales, ¿sí? Estas líneas de flujo se van a repartir de manera que pues, va a tener la misma transversal que la del material, ¿sí? Y bueno, la distancia pues va a depender, o sea, hasta qué tan lejos puedo llegar, pues va a depender de las condiciones del ambiente, si estoy en vacíos, un montón de cosas. Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes donde hay más fuerza magnética? ¿En el A o en el B?
¿Dónde hay mayor interacción de campo? ¿Dónde se siente más la fuerza? ¿En el A o en el B? ¿Dónde creen que se siente más ese efecto? ¿En la zona A o en la zona B? La zona A es esta área y la zona B es esta área. ¿Sí? ¿Qué opinan? Ah, ¿Por qué en el A? Eso es correcto, es en el A. ¿Por qué en el A? Porque en el A hay más líneas de campo. En B hay 3, aquí hay el doble. Entonces aquí se siente más el efecto. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a mirar es que las líneas de campo van desde un norte hacia un sur. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo empiezo a tener no solo un imán, sino ahora empiezo a tener varios imanes? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a empezar a suceder? ¿Sí? Aquí simplemente tengo una fuente de campo magnético, ¿sí? Como lo mismo con las cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo empiezo a acercar dos fuentes de campo magnético? Y de dos maneras. La manera número uno, ejemplo, yo tengo dos imanes, pero ¿cómo lo estoy acercando a los dos imanes? Estoy acercando, miren, polos opuestos, ¿no? Polos opuestos. Norte con sur, estoy acercando este norte de este imán con el sur de este imán. Entonces miren que las líneas de campo van de un norte hacia un sur. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen polos opuestos? Ustedes que recuerden de los imanes, ¿qué va a tender a hacer eso? Las líneas de campo van de un norte hacia el sur. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que va a empezar a saberse una atracción, ¿sí? Entonces, en polos opuestos, hay una fuerza de atracción, ¿sí? Hay una fuerza de atracción. Y estas líneas de campo van a buscar su sur más cercano, ¿no? No se van a venir de aquí, este norte no se va a venir aquí hasta sur, busca el sur más cercano, ¿no? Y pues ese norte, pues no se viene, pues viene por acá porque aquí están viajando desde acá, pues busca el sur más próximo, que no es ocupado. Ahora, ¿qué sucede si yo enfrento los polos iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucede cuando yo enfrento los polos iguales? Se repele. Efectivamente, yo voy a tener una fuerza de repulsión más o menos como es. Voy a ver es un efecto de repulsión, ¿sí? Voy a ver es un efecto de repulsión. Tal cual como se ve acá, ¿sí? Un efecto de repulsión. Entonces miren que las líneas de campo de este norte se están como esquivando entre ellas, ¿sí? Este norte busca su sur más próximo y este norte busca su sur más próximo. Entonces aquí hay una fuerza de repulsión, ¿no? Aquí hay una fuerza de repulsión. ¿Listo? Resulta y pasa que miren lo siguiente, ¿no? Que las líneas de campo, o sea, esas líneas de campo empiezan a viajar por un espacio, ¿no? Por un espacio. Puede ser el vacío, lo que quieran. Y esas líneas de campo yo las puedo manipular, ¿sí? Esas líneas de campo yo las puedo manipular si yo quiero, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, miren esa figura de acá. Yo puedo manipular más o menos el sentido de la trayectoria del campo, ¿sí? Yo la puedo manipular. Aquí en este ejemplo dicen que utilizan un hierro. Si aquí yo tengo un hierro, pues otro material magnético, ¿sí? No se fíjen por eso de hierro uso. Entonces miren que aquí ese es un material que no es magnético. Entonces colocar, miren, como el vidrio. Entonces miren que esas líneas de campo atraviesan ese material como si nada. Y miren que este hace que yo pueda hacer un cambio en la trayectoria, ¿sí? Yo puedo hacer un cambio en la trayectoria. ¿Con qué fin se haría eso? Pues, por ejemplo, en las brújulas, eso está más o menos cubierto para que otros campos cercanos no interactúen con el campo interno y pues no le dé una lectura mal. O, por ejemplo, que se creen campos magnéticos y esos campos magnéticos tengan una intensidad muy grande y una distancia tal que lo pueda usted permear, ¿sí? Que usted puede, esa línea de campo lo tocan a usted. Y si esa línea de campo lo tocan a usted, pues puede ser nocivo para usted, ¿no? Eso puede ser nocivo. Por eso incluso eso, como los transformadores, que es uno de donde vamos a ver todo ese fenómeno, pues tiene esas carcadas metálicas para evitar que pues, ese campo se vaya a perder, ¿no? Listo. Eso por ese lado. Entonces, como para que entienda que eso puede manipular. Eso sería una forma clásica, entonces, esa es una forma clásica de generar campo magnético a partir de un imán permanente. La otra forma clásica es que sea un conductor, que les voy a poner aquí a continuación, yo tengo un conductor eléctrico, puede ser largo, infinitamente largo, o de distancia corta. Y en ese conductor usted le atraviesa una corriente. Cuando en ese conductor usted le atraviesa una corriente, le empieza a crear un campo magnético. Él empieza a crear un campo magnético. ¿Sí? Él empieza a crear un campo magnético. ¿Cuánto vale la intensidad de campo magnético en un conductor infinitamente largo? ¿Sí se acuerdan? ¿A usted alguna vez le hablaran de esta ley de acá? Bueno, se las presento en dos versiones, ¿no?
H.dl es igual a la corriente encerrada, o creo que ustedes le dicen B.ds igual a mu por la corriente encerrada. Esa ley de acá, ¿cómo se llama? La primera es la ley de Ampere. Sí, La misma. La ley de Ampere, donde la ley de Ampere es una forma de calcular el campo magnético. H la intensidad de campo magnético y B la densidad, pero los dos están relacionados. ¿Por qué? Porque yo sé que B, ¿quién es? I por H. ¿El mu qué es? El mu es la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad magnética del material. Es como el análogo a la resistividad. Es decir, ese material tiene unas características, ese mu es una forma de medir las características del material, de manera que, cuánto me permite a mí, qué tan fácil pueden enviar las líneas de flujo en el material, qué tan fácil me permite hacerlas viajar. Entonces, qué tan fácil me las deja guiar y qué tan fácil deja que permee o que penetre las líneas de campo en el material. Donde el mu, pues, es igual a mu r por mu 0, donde esa es la relativa que se depende del material, y mu 0 es la del aire, ¿no? Donde mu 0 creo que si no estoy mal es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro o Henry a la menos 1. No me acuerdo muy bien de eso. Corroboren esto. Corroboren esto. Pero es de ese valor, sí estoy seguro. Listo. Entonces, para no alargarnos tanto, la definición de este campo magnético para un conductor infinitamente largo se define de la siguiente manera. Bueno, para distribución larga, pues eso simplemente es la corriente que usted le va a inyectar, diga entre 2pi por rho en dirección a sub phi, amper sobre metro. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues la intensidad de campo va a depender, se va a hacer más pequeña a medida que la distancia es más grande, ¿no? Es decir, que si yo tengo dos cables bien lejanos, pues la interacción va a ser muy pequeña. A medida que usted tenga dos conductores lo acerca, puede hacer el efecto de magnetización. ¿Y qué quiere decir el componente a sufí? Que las líneas de campo pues viajan de manera con el ángulo, ¿sí? Se van moviendo de esa manera, en función del ángulo, ¿sí? En función del ángulo, ¿sí? Están rotando en función del ángulo. Pero bueno, ahora vamos a empezar a hacer un par de cositas con el conductor. Vamos a empezar a hacer un par de cositas con el conductor. Lo primero que voy a hacer con el conductor largo es hacer esto. ¿Sí? Ahí que lo que estoy haciendo. Simplemente lo que estoy haciendo es agarrar este conductor y darle una vuelta. ¿Qué sucede? Listo, la corriente pues va acá y pues la distribución de campo sigue siendo la misma, ¿no? Se va moviendo acá. ¿Sí? Se va moviendo acá. Digamos que el cambio no es tan fuerte. ¿Sí? Que el cambio no es tan fuerte. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a comparar el problema con esto. Varias vueltas. ¿Sí? Varias vueltas. Miren que está sucediendo algo interesante. Están sucediendo varias cosas. Bueno, está sucediendo algo interesante. Primero, pues que listo. El efecto en espira lo tenemos acá, ¿cierto? El efecto en espira. Uy, un momento. Entonces, miren. El efecto en espiraliza se repite, ¿no? Se repite. Y si yo empiezo a acercar esto mucho más, pues el efecto, estos campos empiezan a penetrar los otros, entonces empiezan a reforzar los campos. Pero miren que esto de acá, cuando se empieza a tener varias espiras, de esa manera miren lo que está sucediendo. Que usted empezó a crear como una distribución acá, como un sólido, ¿sí? Se está creando como un sólido, ¿sí? Como si aquí fuera un cilindro, pero el cilindro es aire, porque usted no tiene aquí, porque aquí usted no tiene nada acá, ¿no? Pues aquí es como si estuviera el aire, ¿sí? Pero mire que es como si usted estuviera creando un sólido. Al crear como un sólido, está básicamente intentando tener el imán, ¿sí? Está intentando tener el imán. ¿Por qué? Porque esas líneas de campo entonces se empiezan a reforzar y miren, empiezan a virar, empiezan a aparecer líneas de campo, ¿sí? Empiezan a aparecer líneas de campo. Empiezan a aparecer líneas de campo. Esa configuración de acá usualmente se le llama el solenoide. ¿Sí? Esta configuración de acá usualmente se le llama el solenoide. Y la intensidad de campo para ese señor de acá, ¿quién es? La intensidad de campo magnético simplemente se va a definir como N, que es el número de vueltas, N, que es el número de vueltas por la corriente, por la longitud total. ¿Pero cuál es la longitud total? La longitud de todo el enrollamiento, ¿no? La longitud del enrollamiento. No confundir la longitud del cable con la longitud de las vueltas. ¿Por qué?
Porque usted puede tener un cable que tiene esa longitud y cuando lo enrolla varias veces le queda algo como eso, ¿sí? Entonces, mire que esa longitud es diferente a esa, es la longitud del arrollamiento. Es la longitud del arrollamiento que la longitud del cable. Es para que no confundan esos conceptos ahí, ¿sí? Y que entonces, usted mire que está creando como la distribución del campo magnético que está en un imán, ¿sí? Entonces, en esa configuración, cuando usted tiene varias espiras, está haciendo que el campo empiece a viajar por el aire también. El campo de ese conductor, ¿sí? El campo de ese conductor que no solamente, miren que la diferencia es que el campo aquí con el conductor, listo. El campo aquí con el conductor, que también viaja un poquito por el aire, pero entonces usted lo que está haciendo es que ahora refuerza esa distancia, ¿sí? Hace que esas líneas viajen más. Y usted puede incluso crear más líneas de campo. Se puede crear más líneas de campo. ¿Y cómo las va a crear? Pues resulta y pasa que el aire no es un buen conductor de líneas de campo, entonces vamos a reemplazar el aire, el núcleo, que decía aquí el núcleo, lo que está interno a esto, si yo lo cambio por un material magnético, va a ocurrir lo siguiente. Doble efecto. ¿Cuál es el doble efecto? Uno, usted está magnetizando el material. Se está magnetizando el material. Al magnetizar el material, pues le está creando un imán. Más esto, más el campo del cable, entonces se está creando más líneas de campo, ¿sí? Se está creando más líneas de campo, está reforzando el campo, el doble, ¿sí? Usted está aquí creando más líneas de campo, está reforzando el campo. Entonces quiere decir que ese arrollamiento está empezando a tener unas líneas de campo que pueden enviar por el medio. Ese arrollamiento, esa configuración tal cual, lo que está diciendo es que yo puedo empezar a crear más líneas de campo. Y hay una definición que nos va a interesar ahora. Hay una definición que nos va a interesar ahora que relaciona en cuánta corriente, porque estamos estudiando esta de acá, esa configuración, en cuánta corriente, es decir, primero vamos a definir dos cosas antes de decir. Entonces hay dos cosas que se llama el flujo total. Bueno, esto, con esta letra, ¿no? Sí mayúscula, que es el flujo total. Y hay un phi minúsculo que se llama el flujo por espira. Los dos están relacionados. El flujo total, ¿cuánto es? N por phi. ¿Sí? N por phi. ¿Sí? N por phi. Entonces hay una definición que dice que a cantidad de flujo con respecto a la corriente, es decir, a una corriente de interés, cuánto flujo total estoy teniendo, que es lo mismo que decir N phi sobre I. Y esta definición de aquí, ¿quién es? Es decir, ¿cuántas líneas de campo yo puedo producir a partir de una corriente? Esta definición de aquí es un viejo conocido. ¿Cómo creen que se llama esta definición de acá? Esta de aquí es lo que se llama la inductancia. La inductancia. ¿Qué es la inductancia? Es una característica de los materiales que me permite saber a una corriente inyectada cuántas líneas de campo puedo construir. Y esto desde el punto de vista de la definición magnética, porque yo también puedo tener la definición de flujo y corriente. Porque va a depender de la corriente que le inyecte, pero entonces yo también lo puedo ver a partir de los aspectos constructivos, ¿sí? Del núcleo, del número de vuelta y todo eso. ¿Y de dónde? Tengo que reemplazar el flujo. Donde el flujo simplemente es la densidad de campo por el área transversal, ¿sí? La densidad de campo por el área transversal. Entonces, ¿cuánto es el campo de esto? La densidad de campo. Recuerden que B, ¿quién es? Nosotros dijimos que B es mu H, ¿cierto? Entonces eso sería mu que es mu 0 por mu R, mu por H que sería entonces N por I sobre el área por el área, perdón, N por I sobre L, perdón, N por I sobre L, está confundiendo, por el área, ¿cierto? Por el área. Entonces, si reemplazamos aquí, L va a ser igual a N sobre I, ¿cierto? A N sobre I, ¿por quién? Por mu por N por I sobre L por área. Entonces, yo puedo definir la inductancia en función de esos pesos constructivos como quién. Número de vuelta al cuadrado, mu por área sobre L. Sobre L. El L que es la longitud. Entonces aquí lo que estoy diciendo es cómo defino la inductancia. Entonces ahí lo que estoy diciendo es cómo defino la inductancia en función de su característica constructiva, es decir, el número de espiras, característica del material, si el núcleo es acero o núcleo magnético, el área transversal, ¿cierto? Y
la longitud total del conductor y la longitud total del conductor. Entonces, listo. Eso es como el primer paso de nuestro estudio. Entonces, aquí recordamos, entonces, palabras más, palabras menos, nuestro participante, ¿sí? Nuestro participante en este concepto, bueno, en los circuitos magnéticamente acoplados, es decir, nuestro dispositivo protagonista va a ser el inductor, que es el dispositivo que conocemos, ¿no? Es la inductancia es la característica. El inductor es el dispositivo. Entonces ya sabemos que el inductor, ¿sí? El inductor, ¿qué es lo que pasa dentro de él? En una inductancia. Entonces él está creando líneas de campo magnético. Entonces lo que vamos a mirar es en un circuito, ¿qué pasa cuando esas líneas de campo empiezan qué pasa cuando entre las inductancias yo empiezo a interactuar entre ellas? Entonces para eso vamos a mirar el siguiente fenómeno. Para eso vamos a recordar un fenómeno que alguna vez hablamos al comienzo de trifásicos. Y es a partir de ese experimento. Entonces usted tiene una espira aquí conductora. Tiene aquí una espira aquí conductora y algo que le cree campo magnético. ¿Sí? Donde aquí usted tiene un norte. Pero pongamos aquí el sur y aquí el norte. Y las líneas de campo viajan desde el norte hacia el sur, ¿no? ¿Sí? Y con solamente dos de estas es suficiente, para que el libro para que no complicara con el libro. Bueno, suponiendo que me quedó más o menos bonito eso. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a desplazar esto de acá. Voy a empezar a mover con la velocidad. Entonces yo tengo aquí el campo del imán en esa dirección. Entonces resulta y pasa que se dieron cuenta de lo siguiente, listo. Yo empecé aquí a mover este imán a una espira conductora. Y las líneas de campo empezaron a tocar el material, empezaron a permear. Y listo, voy a empezar a hacer esto con calma. Voy a mover eso con una velocidad constante. Resulta y pasa que cuando se movía eso con velocidad constante, bueno, empecé a hacer el experimento, como que aquí no estaba pasando nada. ¿Sí? Aquí no estaba pasando nada. En la espira no estaba, empezaron a medir cosas en la espira no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Por lo que entonces a la velocidad constante, el flujo que está yendo de la espira es constante. Pero resulta y pasa que empezaron a hacer eso, a variar la velocidad. Al variar la velocidad, variaron la cantidad de líneas de flujo de la espira. Es decir, que la espira, entonces, hicieron lo siguiente. Hicieron velocidad variable. Por lo que entonces el flujo estaba cambiando en el tiempo. El flujo estaba cambiando en el tiempo. Cuando empezaron a variar el flujo, o a variar la velocidad, básicamente cuando la espira empezó del flujo variable, empezaron a aparecer cositas, como unas fuerzas de interacción. ¿Por qué? Porque apareció una corriente eléctrica. Apareció una corriente eléctrica, de tal manera que crearon un campo en dirección contraria, o hacia el de acá, por la fuerza de Lorentz. Todo efecto va en contra de la causa que lo produjo. Y la espira es cerrada, pero para usted crear una corriente eléctrica tuvo que haber aparecido otro señor antes. Tuvo que haber aparecido una tensión. Una tensión. Entonces, se dieron cuenta que cuando hubo esta variación del flujo, en una espira conductora no hay contacto físico entre espira y esto, no hay contacto físico, solamente hay contacto magnético, las líneas de campo, y es algo que usted no ve, pero sabe que existe. Es algo que usted no ve, pero sabe que existe. Cuando estas líneas de campo empezaron a tocar acá, empezó a aparecer una tensión, y como el circuito es cerrado, empezó a aparecer una corriente. Empezó a aparecer una corriente, y esa tensión se dieron cuenta que está relacionada directamente con la variación del flujo con respecto al tiempo. Eso es una espira, ¿no? Esto es una espira. Si usted tiene varias espiras, entonces esa tensión va a ser proporcional a n, pues, por la espira individual, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que a pesar de que yo no tengo contacto con la espira, se creó una tensión, se indujo una tensión, y como el circuito es cerrado, pues hay corriente. Si esto hubiera sido abierto, el fenómeno me dice que la tensión, se creó una tensión, una fuerza electromotriz. No se indujo una corriente. Eso puede ser abierto, pero la tensión se induce. Entonces, se indujo una corriente. En algunos textos colocan el menos acá por la ley de Lorentz. Realmente lo que se quiso decir acá es que se creó fue una tensión. Se indujo una tensión inducida, lo que le llaman a esto. Se indujo una tensión. ¿Por qué? Porque es que esto no está tocando esto. Y esto de acá es lo que nosotros conocemos como la ley ¿de quién? ¿Quién descubrió esto? ¿Ley de quién?
Ley de inducción de Faraday. Entonces, ahí se creó fue una inducción, una ley de inducción de Faraday. Sí, la ley de inducción de Faraday. Fue el que descubrió este fenómeno. Que oiga, mira lo que está sucediendo cuando usted está teniendo variación del flujo con respecto al tiempo. Se crea una tensión inducida. Entonces, ese es el fenómeno que nosotros vamos a empezar a estudiar a partir de interacción entre bobinados y ese campo magnético. Ese es el fenómeno que vamos a estudiar. Les voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Por qué aquí supieron? ¿Por qué en este dibujo puedo asegurar que, por ejemplo, si esta es la corriente en esta dirección, el flujo pareciera que se fuera en esta dirección? ¿Sí? Mire que el flujo, las líneas de campo están saliendo de aquí, del norte hacia el sur. Es como si el flujo estuviera yendo en esa dirección. ¿Cómo yo puedo corroborar que esto sea cierto? Por ley de la mano derecha. ¿Con qué? Muy bien. La ley de la mano derecha. La ley de la mano derecha me dice que pues con la corriente voy con la dirección de, con los dedos, con los 4 dedos de estos de acá, voy a la dirección de la corriente y el pulgar me dice para dónde sale el flujo, ¿sí? El pulgar me dice para dónde sale el flujo. Vamos a arrancar con el siguiente esquema, que es nuestro punto de partida, que dijimos, listo. Una bobina o un inductor puede ser unas interacciones de campo magnético, ¿sí? Y esas líneas de campo, pues pueden enviar, esas líneas de campo, si permean a otro material conductor, puede crearse una tensión inducida. Eso es como lo que dice el fenómeno. Pero entonces vamos a estudiarlo un poquitico acá con el siguiente ejemplo. El ejemplo que aquí a continuación es lo siguiente. Usted tiene dos embobinados, ¿sí? Dos arrollamientos, que tienen sus características cada uno individuales. Bueno, este es L1 y este es L2. Tienen sus características, ¿sí? Pueden tener diferentes números de vueltas, diferentes longitudes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hay algo aquí en particular. Los dos embobinados están enrollados en un material que es magnético, ferromagnético. Es decir, que me permite viajar las líneas de flujo muy fácilmente. Esta bobina está quietica, ¿no? Esta bobina aquí tal cual está quietica, ¿sí o no? Es decir, que aquí no está pasando nada, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo para poder producir, por ejemplo, en alguna... Solamente vamos a hacer dos experimentos, el primero con una sola bobina. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para que en una bobina me aparezca un campo magnético? ¿Qué tengo que hacerle a la bobina para que me aparezca un campo magnético? ¿Qué tendría que conectarle aquí para aparecer un campo magnético? Tiene que haber un flujo de corriente. Tiene que haber un flujo de corriente. Entonces, muy bien, compañero. Ustedes, por ejemplo, en la bobina, no sé, en la azul, voy a hacer lo siguiente. Ignoren un momentico las líneas de campo estas de acá. Y voy a correr un poco este dibujo para que me quede más distribuido. Y ya le vamos a dar sentido a esas líneas que aparecen ahí como pintadas. Entonces lo que dijimos es que vamos a conectar una fuente de corriente acá, ¿cierto? Una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente. Esa fuente de corriente va a empezar aquí a aparecer una corriente que va a empezar a moverse aquí por el embobinado. Y va a crear líneas de campo magnético, ¿sí? Líneas de campo magnético, que van a empezar a viajar por este material, porque este material me permite que las líneas de campo viajen con tremenda facilidad, ¿sí? Con tremenda facilidad. No eso de aquí es como un equivalente, ¿no? Eso es como un equivalente. Son varias líneas, pero es como un equivalente. Pero no todas las líneas de campo se van con el material. Si usted llega a los bordes, entonces es como si una parte de ese flujo empieza a hacer esto. Como si una parte de ese flujo se empieza a hacer esto. Es lo que se llama un flujo de dispersión. Voy a llamar un flujo de dispersión en uno porque es producido por la bobina 1. Y ahora vamos a determinar la dirección de esto. Este flujo, ¿para dónde va? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? ¿Ustedes qué opinan? Ley de la mano derecha, ¿no? Los 4 pulgares, los 4 dedos apuntando y el pulgar hacia donde está. Entonces, según eso, la corriente tiene que ir ¿para dónde? ¿El flujo para dónde iría? Hacia arriba. Entonces, esta línea de campo la puedo pintar así. ¿Tá? Así. Y así. En cambio, estas también. Listo. Esa de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre tener dos bobinas en un material que me permite viajar las líneas de campo y en el aire? ¿Sí? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia? Yo haber hecho esto como así. Entre estas dos bobinas. Y a veces le inyecto una corriente. Aquí empieza a crear líneas de campo. Estamos de acuerdo, ¿no?
Lo que vimos ahorita, ¿no? Pueden crear líneas de campo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el aire y el material? El material, esas líneas de campo viajan aquí facilito y miren que aquí facilito sabemos que estas líneas de campo tocaran la bobina verde, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y pues voy a suponer que esta es mi bobina verde, voy a cambiarla de color. Entonces, para que empiece a haber una interacción magnética entre las dos, ¿qué tengo que hacer? Yo tendría que una de las dos bobinas y eso, teniendo la posibilidad de que las bobinas sean movibles. Ahí esas dos bobinas son fijas. Tengo que hacer que esta se acerque de tal manera que, ¿qué? Que las Que líneas entre de el campo, campo. que el campo azul permee el verde, ¿no? Si están así y no permean, aquí no está pasando nada, ¿cierto? Aquí no está pasando nada. Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer esto? De ese material para que esas líneas de campo, pues, puedan viajar. Este pedazo de aquí está abierto, ¿cierto? Este pedazo de aquí está abierto. Por lo que, por ende, entonces aquí va a aparecer, según lo que dice la ley de inducción, aquí va a aparecer una tensión que se llama E2. Aquí también hay una tensión, ¿no? Aquí hay una tensión que es E1, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre E1 y E2? Que es E1 porque aparece por la corriente y todo eso, ¿no? Por la corriente, por la impedancia, ¿no? Si yo tengo una corriente y tengo una impedancia, pues tengo una tensión. Pero esta tensión E2, ¿dónde está saliendo? De aquí esta E1 es obvio porque tenemos la corriente y la impedancia, ¿sí? ¿Y esta por qué está apareciendo? ¿Esta por qué está apareciendo? Ahora, ¿cuánto vale E2 en este ejemplo en particular? ¿Cuánto valdría el E2 en este ejemplo en particular? En este caso, E2 sería 0. ¿Sí entienden el por qué? Porque resulta y pasa que esa fuente de aquí, como la podemos ver aquí, no es una fuente de corriente continua. Si yo tengo una fuente de corriente continua, si I sub 0 es constante, pues va a crear un ¿qué? Un flujo constante. Entonces, por ende, E2 va a ser por la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Y cuánto la deriva una constante? Entonces, esta fuente de aquí, ¿cómo tiene que ser para que el flujo varíe? La única manera que, por ejemplo, aquí es que las bobinas sean movibles, pero como aquí las bobinas no son movibles, entonces, si yo muevo la bobina, esto puede ser corriente continua, ¿sí? Hay una diferencia. Esto de aquí, en este ejemplo en particular, puede ser corriente continua. Pero el problema es que listo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí sea corriente continua. Es que esta bobina verde se pueda mover. Estas dos bobinas no las podemos mover. Estas dos son bobinas fijas. Como las bobinas son fijas y aquí coloco corriente continua, no puedo hacer variar el flujo. Entonces, la única opción que me queda es que este señor de aquí sea corriente alterna. Corriente alterna. Si hay corriente alterna, aquí sí aparece una tensión inducida. ¿De qué valor? Pues la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces tengan mucho cuidado que para que esto existiera aquí, esto tiene que ser una corriente alterna. Esto tiene que ser una fuente de corriente alterna, no de continua, sino eso no se induce. ¿Claro para todos? Listo. Si yo conecto ahora la fuente de corriente en la bobina verde y dejo la azul quietica, pues estoy viendo lo mismo, pero al contrario. Entonces, pues, por eso solamente conecté la fuente de corriente, no solo para que se dieran cuenta de esas cosas. Ahora, lo que yo quiero hacer es la interacción entre las dos. ¿Sí? Yo quiero una interacción entre las dos y hacer un par de cálculos. Listo. ¿Cómo defino realmente esta tensión inducida? ¿Cómo la defino? ¿Sí? ¿Cómo la defino realmente? Pero entonces vamos a hacer que las dos interactúen entre ellas mismas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, quiere decir, vamos a partir de ese dibujo. ¿Sí? Vamos a partir de ese dibujo. Según este dibujo, hay líneas de campo azul y hay líneas de campo verde. ¿Por qué hay líneas de campo azul y hay líneas de campo verde? Porque en los dos extremos estoy conectando algo que me generó ese campo magnético. ¿Y qué va a hacer? Entonces, por aquí estoy conectando una corriente I1. ¿Y cuál es la corriente que ustedes conocen que sea variante? Entonces, una corriente sinusoidal. Entonces, aquí vamos a trabajar con sinusoidal de nuevo. Y aquí otra fuente de corriente. Voy a llamarla I2. Por lo que, por ende, entonces, si esta corriente tiene esta dirección, pues esto viene hacia aquí, viene por acá, viene por acá. Esto aquí viene por acá, viene por acá, y viene por acá, y pues bueno, se va por acá. De esto lo mismo que está acá. Entonces la ley de la mano derecha nos va a decir que las azules van a hacer esto, ¿no? ¿Está? Ya por aquí, baja por acá y sube, ¿no?
Y ese estaría haciendo esto. Donde ese sería el flujo de dispersión 1. Y ahorita le vamos a empezar a poner nombre a los flujos, ¿sí? Vamos a empezar a poner nombre a los flujos, por conveniencia. Según la ley de la mano derecha, para este caso en particular, para la verde, pues los dedos hacia acá y el pulgar hacia abajo, entonces, quiere decir que las verdes van en esa dirección. Las verdes van en esta dirección. En cambio, estas también. Entonces tengo un flujo de dispersión 2. Tengo un flujo de dispersión 2. Entonces los flujos los voy a nombrar de una manera en particular. Entonces, ese en azul, ¿cómo se va a llamar? Ese en azul, ¿cómo se va a llamar? Lo voy a llamar el flujo de 2 en 1. Y ese verde lo voy a llamar el flujo de 1, 2. ¿Qué quiere decir esos nombres? Lo vamos a hacer de manera generalizada. Si usted tiene un flujo que va de A a B, el A es quien lo recibe y B es quien lo genera. ¿Y eso qué quiere decir? Flujo 2-1 quiere decir el flujo que atraviesa la bobina 2, quien lo genera, producto de quién, de la bobina 1, ese flujo que pasó por la bobina 2, pero quien lo creó realmente, ¿quién fue? El 1. ¿Por qué este se llama el flujo 1-2? Porque es el flujo que se atraviesa por la bobina 1, pero realmente lo está generando la bobina número 2, ¿sí? Lo está generando la bobina número 2. Si hacemos un zoom en una de las bobinas, si hacemos un zoom pequeño en uno de los inductores, es decir, cogiendo un pedazo de la sección transversal del material, podemos detallar dos tipos de flujos. Entonces, miren, por ejemplo, en el arrollamiento azul, lo que haga en el azul va a ser exactamente lo mismo que en el verde. Lo que va a suceder es que, mire, hay una línea de flujo azul, que es la que estoy llamando el 2-1, y hay una dispersión. Eso de aquí son las líneas de flujo propias de la bobina 1, ¿sí? Y son las líneas de campo, las líneas de flujo que está creando la bobina azul. Aquí aparece una verde, claro, pero la verde no es propia de la bobina azul. Entonces voy a llamar esto flujo 1-1, que es el flujo de la bobina 1, ¿no? El flujo producto de la bobina 1, que va a ser el flujo de dispersión 1 más el flujo 2-1, ¿sí? En ese mismo orden de ideas voy a tener un flujo que se llama el flujo 2-2, que sería el flujo de dispersión 2, más el flujo de 1-2. Pero este dibujo es como, solamente aquí lo siguen desde el punto de vista de solo la bobina 1. El dibujo está un poquito incompleto, ¿por qué? Porque es que en esta bobina no está pasando un tercer flujo adicional, que sería ese que se llama el flujo. ¿El flujo de quién? De 1 con respecto a 2, ¿cierto? Entonces voy a definir el flujo total, y llamarlo flujo 1, que es el flujo total. Es el flujo total de L1. O sea, todo el flujo total que va a haber en la bobina 1. ¿Y ese flujo cuál va a ser? Pues va a ser la suma de los tres flujos, ¿no? Va a ser la suma de los tres flujos. ¿Qué va a ser? Pues estos dos azules me van a dar phi 1,1 más phi 1,2. Y en ese mismo orden de ideas, tengo también un flujo total 2, que pues va a ser igual pues a un flujo que tendría que haberse llamado 2,2 más el 2,1. ¿Por qué tengo la certeza de que los puedo sumar? Por lo siguiente. Sí, imagínense que tiene una sección transversal que atraviesa el flujo 1, un flujo en gris que se llama el 2, y de una vez este de aquí, que estaría en contrario. El flujo equivalente es la operación entre todos ellos. ¿Sí? Entonces, el flujo equivalente, ¿quién va a ser? Todo lo que hay en la misma dirección se suman y lo que hay en contradicción se restan. Entonces, ¿quiénes están en la misma dirección? El flujo 1 más el flujo 2. Y ese le tengo que restar el flujo 3. ¿Por qué? Porque es que el flujo 3 va en otra dirección. Yo lo puedo haber hecho al revés. El flujo 3 es positivo, estos dos negativos, pero eso no importa, eso es por una convección. Y para mí, yo utilizo esa convección, pero no hay problema, sea por necesidad contraria. Pero lo que sí quiero que quede claro es que cuando los flujos van en la misma dirección es como si tuviera una suma de flujos. Cuando los flujos van en contradirección, yo tengo una resta de flujos, ¿sí? Yo tengo una resta de flujos. Entonces, lo que voy a definir a continuación es cuánto van a variar las tensiones de cada de las bobinas. Entonces, yo quiero saber cuánto es la tensión de acá
y cuánto es la tensión que se está produciendo acá y acá va a ser igual. Entonces voy a hacerlo con el E1 y la tensión inducida entonces me dice que va a ser el número de espiras, ¿sí? Por el flujo total de la bobina 1 con respecto al tiempo. Pero lo mismo que decir N1 por quién. El flujo 1, que es la suma de los dos flujos, debe ser de phi 11 sobre dt más N1 por de phi 12 sobre dt, ¿sí? De phi de 12 sobre dt. Resulta y pasa que aquí estamos definiendo entonces la tensión inducida en función de quién, del flujo, del número de vueltas y del flujo. Entonces vamos a tratar de redefinir eso de una manera más simple. ¿Por qué? Que uno visualmente en la inductancia, pues uno conoce el valor de la inductancia, cuánto es el L, ¿sí? Si usted no conoce el aspecto constructivo, usted le pueden dar un enrollamiento y todo eso, y puede tener un medidor de la inductancia. Le da tanto, pero que... ¿Por qué? Porque usted le entrega el arrollamiento y pues usted de pronto no le dice nada del arrollamiento, usted no sabe cuántas vueltas tiene, cuánta es la longitud. Si es difícil si esos datos usted no los conoce, pues es difícil de calcularlo, pero entonces seguramente usted puede medir la inductancia. Y lo mismo, ¿no? Usted puede incluso saber la corriente que le está inyectando. Entonces voy a tratar de redefinir eso un poquitico. Y para eso voy a hacer el siguiente truco. Entonces voy a agarrar esta misma expresión de acá y voy a multiplicar y voy a hacer un ajuste en los términos. ¿Y cuál es el ajuste que voy a hacer? Voy a hacer la siguiente trampa. Pues voy a hacer aparecer corriente. Entonces voy a multiplicar por I1. Perdón, voy a multiplicar por la derivada de la corriente que necesito la diferenciación con respecto de I1. Y acá voy a hacer que voy a multiplicar es por DI2 y entre DI2. ¿Por qué? Porque miren que flujo 1,1, ¿qué quiere decir el flujo 1,1? El flujo que recibe uno producto de ella misma. 1,2, el flujo que recibe uno por la bobina 2. ¿Y quién generó la bobina 2? El flujo por la corriente sub 2. ¿Cuál es el chiste de hacer esto? Y entonces S1 lo puedo definir como ¿quién? Ejemplo, N1 por dφ 11 dI1 por dI1 dt. Simplemente cambié el orden de esto, más N1 por dφ 12 por dI2 dt. ¿Eso aquí quién es? ¿Eso aquí quién es? Y esto de aquí, bueno, empecemos con esto. N por la variación de flujo con respecto a una corriente, ¿eso cómo se llama? Cantidad de flujo con respecto a una corriente. Si yo tengo más, pues eso aquí un flujo total, ¿no? Cantidad de flujo con respecto a una corriente, ¿qué es eso? Eso aquí es la inductancia. Voy a llamarla L11, propia de la bobina 1. Y resulta y pasa que entonces, aquí está apareciendo otra inductancia. Esto aquí es inductancia. Está apareciendo una inductancia y toda extraña. Que es una inductancia que es una inductancia que está viendo uno por efecto de la corriente 2. Te voy a llamarla L12. ¿Sí? L12. Entonces, yo voy a decir que E1 que va a ser igual a L11, que es el L1, voy a llamar que es el mismo L11, por DI1 de T más L12 por D2 de T. Si ustedes hacen el mismo razonamiento con E sub 2, es decir, N2 por dφ2 de T y todo esto, que van a llegar a esto, que E sub 2 les va a dar L21 por DI1 de T más L22 por D2 de T. Entonces, conclusiones de esto. Resulta y pasa que esto de aquí es la tensión que yo hubiese tenido acá, en este ejemplo en particular. Aquí ese es E1, que eso da igual pues a L1 por DI de T. Esta es la definición normalita de quién, de la tensión de la bobina que nosotros conocemos de circuitos 1. Pero miren que esa tensión de la bobina ya no es esta, sino otra componente, ¿sí? Ya no es esta, sino otra componente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá?
cuando yo estoy enfrentando dos bobinas, o cuando yo tengo dos bobinas, en el cual los efectos de campo magnético están interactuando entre ellos, ¿sí? Lo que está sucediendo es que entre las bobinas va a aparecer una componente de tensión diferente a la que usualmente tendría una bobina propia. Si una bobina individual, pues tendría una tensión de ese estilo, ¿no? Que nosotros siempre la hemos visto. Pero miren que cuando yo tengo esa interacción de campo magnético entre ellas, está apareciendo una componente de tensión adicional, ¿sí? Una componente de tensión adicional, ¿sí? Es decir, que la tensión de una bobina, y lo mismo está sucediendo aquí, miren, porque esa es la tensión propia que tendría la bobina solita, y una componente adicional. Entonces la tensión de la bobina yo la puedo dividir entre dos partes. Una componente propia, ¿sí? Una componente propia, ¿sí? Que es propia de L. Y para ese ejemplo en particular, una componente inducida. Una componente de inducción que es producto de otra L. De otra L en cuestión, ¿sí? Entonces miren que aquí van a aparecer dos tipos van a aparecer una tensión inducida, ¿sí? Aquí está apareciendo una tensión inducida. Entonces miren que cuando los circuitos tienen acople magnético, es decir, sus campos magnéticos están entre ellos interactuando, cuando las bobinas tienen acoples magnéticos, entonces está apareciendo una nueva componente de tensión. ¿Por qué en circuitos 1, a pesar de que teníamos bobinas en serie y todo eso, no veíamos ese efecto? Porque pues primero no estamos hablando de bobinas con acoplamiento magnético, o sea, no estamos reforzando el campo. Son bobinas que el efecto magnético es tan pobre, o la inducción es tan pobre, es decir, puede que exista esta componente, pero esa componente es tan débil que la podemos hacer despreciable. Puede que haya una inducción, pero la inducción es tan pequeña que es despreciable. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo de pronto no vienen tanto y porque estamos hablando del vacío. Aquí estamos forzando el campo a viajar bien. Aquí estamos forzando, bueno, aquí estamos ayudando a mejorar el viaje del campo, lo estamos forzando a que viaje mejor, ¿sí? No tenemos esa interacción magnética. Entonces, en este caso estamos mirando con esta interacción magnética qué está pasando con esos circuitos. Y miren que esto al final, F2.1 y F1.2 es un flujo equivalente. Esos dos flujos de acá, como pudimos decir, al final yo los puedo ver como un flujo equivalente. Un solo flujo que atraviesa las dos bobinas. Entonces, como es un solo flujo que atraviesa las dos bobinas, y el material en el cual las dos bobinas están acopladas es el mismo, es decir, este material tiene el mismo mu en todos lados, entonces eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que entonces las componentes de inducción que aparecen, esa componente de L1 y L2.1 van a ser iguales. Porque esas componentes aparecen por el fenómeno, por el flujo de mutuo entre ellos, y pues que es el mismo material. Y eso de aquí es lo que nosotros vamos a llamar la letra M. Y esto de aquí es la autoinductancia mutua. Y eso siempre va a ser igual, ¿sí? Eso siempre va a ser igual, ¿sí? Para nuestro caso práctica de circuitos, y un núcleo y todo eso. Entonces yo puedo reemplazar eso por una letra M, y aquí va a reemplazar eso por una letra M. Entonces yo reemplazo eso por una letra M y una letra M. Entonces miren que aquí yo estoy viendo es una aquí. Aquí dentro de las tensiones acá van a tener dos componentes. Componente propia y una componente de inducción. Una componente propia y una componente de inducción. Entonces dejaríamos hasta aquí en esto de la clase. Podríamos dar hasta acá. O podemos analizar rápidamente el caso contrario. No, dejémoslo hasta acá mejor. Y es que no siempre va a tener la suma, ¿no? No siempre vamos a tener la suma. Entonces la próxima clase vamos a mirar qué pasa cuando entonces yo voy a hacer que el flujo cambie de dirección. ¿Qué pasa si ahora se restan los flujos? ¿Será que esas ecuaciones se mantienen o qué cambiarían las ecuaciones? Entonces vamos a ir un poco más directo, vamos a sacar unas conclusiones y cómo este fenómeno que es netamente magnético acá, porque miren que la bobina 1 y la bobina 2 no se están tocando, cómo este modelo magnético yo lo puedo representar, esto que está pasando acá, cómo yo lo puedo ver como un modelo de circuito tradicional, como un modelo de circuito que nosotros conocemos, cómo eso se vuelve un circuito eléctrico, y ahí es donde vamos a empezar a hacer estudios de circuitos con acoplamiento magnético.